hablar con Pepe Abreu, Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CNUS. Buenos días, don Pepe. Buenos días, Gerardino. Buenos días, Laura. ¿Cómo están ustedes? Don Pepe, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo está usted? Laura, la oí hablando del tema ese de la prueba. Sí. Y está pasando un problema gravísimo con eso. ¿Sabe que ahora? Primero que nada, Pepe, ¿cómo está su salud? ¿Bien? Estamos bien, estamos bien. Gracias Qué a Dios. bueno. Cuéntenos. Que las empresas están exigiendo, por ejemplo, si una gente da positivo, para reintegrarlo, la empresa le dicen, yo creo que con razón, vaya a hacerse la prueba y si usted da negativo, entonces viene que yo lo reintegro. Así ¿Qué pasa es. entonces, Laura? Que esta gente se cansa de andar, Mario Contreras, Mocoso Puello, aquí, allí, Laboratorio Nacional, y no consigue hacerse esa prueba. Entonces, hay muchísima gente ya en condiciones de reintegro que no pueden hacerlo. Es así. De hecho, el protocolo indica que tienen que hacerse 2 pruebas que den negativo, no una sola, lo cual Y eso es un lío, dificulta ¿no? todavía más esa situación. Es otro Exactamente. ingrediente en contra de los trabajadores. Esto está siendo un gran problema, Gerardino, así mismo, así mismo. Pepe, dinos cuál es la situación a nivel nacional. La cantidad de despedidos, la cantidad de suspendidos. ¿Cuál es la situación real en este momento? Bueno, Gerardino, yo le voy a decir algo. Ya, personas que no están cotizando al sistema de seguridad social, es decir, que no están en la tesorería, que salieron, son más de 300,000, casi 400,000. Esto estamos hablando de personas que han perdido los empleos de manera definitiva, que no pueden contar con volver a las empresas, que no importa los planes fáciles o no fáciles, esas personas ya están desempleadas. Entonces, tenemos otros 600,000 todavía que permanecen en el estado de suspensión, que implica lo que sabemos. Usted no está trabajando, pero tampoco está cobrando directamente de su empresa, y eso le afecta en el sistema de seguridad social, para la salud, le afecta para la pensión, en la acumulación, pero también le afecta el salario 13 en diciembre, que tiene que ver con regalía pascual. Es decir, casi se puede decir que 1,000,000 de personas está en este momento en ese estado, en esa situación, lo que es para nosotros, ¿verdad? Un tema sumamente difícil por algo que hay que entender. Ahora uno no puede culpabilizar, por ejemplo, a alguien y decir, no, el responsable es el gobierno que sale, o el responsable es el gobierno que entra, o los responsables son los patronos, ¿entiendes? Tú no tienes ahora a quién atribuir una culpabilidad directa, porque la pandemia, ¿verdad?, tiene características que impacta el mundo laboral prácticamente completo, no solo República Dominicana. Habrá que ver, el ministro de Trabajo nuevo, el licenciado Luis Miguel de Camps, estuvo visitando las confederaciones, hicimos una conversación, ahí se acordó, ¿verdad?, algo que se ha dicho poco, casi no te digo porque no hubo prensa en ese encuentro, pero ahí se acordó que había que retomar el tema del diálogo tripartita para ver la posibilidad de que ya entre los empresarios, nosotros, el Estado, pues podamos arribar a algún tipo de acuerdo que permita un poquito frenar o contribuir a frenar esta situación. Don Pepe, ¿hay preocupaciones respecto a los derechos laborales de personas que se encuentran actualmente suspendidas o que sencillamente son parte de muchas MIPYMES que han tenido que suspender sus operaciones y que aparentemente no están en condiciones de abrir de nuevo? Pero no solamente no podrán
reabrir, sino que tampoco tienen una situación de liquidez que le permita liquidar a sus empleados de forma regular. ¿Qué tipo de información tienen ustedes con relación a este tema y si tienen alguna idea de la dimensión que pudiera alcanzar ese problema? Nosotros tuvimos un encuentro precisamente con el sector de MIPYME, y era y ese alegato que nos plantea, ellos lo pusieron en la mesa de conversación. Inclusive hay parte de ellos en ese tono de una especie de cierre definitivo, que está planteando la posibilidad de algún tipo de transacción en el aspecto de fraccionar, como ellos llaman, el pago de las liquidaciones, es decir, que la persona, por ejemplo, que haya que romper con ellos los contratos de manera definitiva, reciban sus prestaciones por parte, ¿verdad? Por monto específico, y que se den plazo. Como un acuerdo de pago. De 6 a 8 meses para poder pagarle el tema de las prestaciones laborales. Como usted sabe, Laura, eso entre los trabajadores no es muy popular, a la gente no le gusta que le hablen de fraccionamiento de liquidación, ni mucho menos. La gente lo que piensa es, bueno, si va a perder el empleo, por lo menos debo recibir las prestaciones completas. Entonces, ese es otro de las discusiones que también está pendiente para ese diálogo que estamos planteando. Hay sectores de hotelería, básicamente en la región este del país, que han estado planteando también una vía de liquidación fraccionada, planteando un tiempo de liquidación dividido. Por ejemplo, si la persona tiene 10 años, bueno, vamos a asumir un adelanto de prestaciones por 5, vamos a dejarle otros 5 como en fondo para cuando se normalice otra vez la situación de las empresas, pues volverlo a reintegrar, pero pagándole el 80% de lo que le pueda tocar. Entonces, eso ha creado también otro tipo de problemas en las regiones donde la hotelería es fundamental, y como usted ve, son muchos los problemas que se destapan todos los días en cualquier escenario en que estemos tratando el tema ese de las prestaciones. Uno de los sectores más afectados, y esto tiene que ver con el toque de queda fundamentalmente, es el asunto este de los restaurantes, bares y discotecas. Ya han hecho varios pedidos. Lamentablemente, ayer hubo que comenzar con otro toque de queda. ¿Tienen cifras ustedes de ese sector de empleado por dónde anda? Sí, ayer hablando esta semana, hablando con Andrés Marancini, ¿verdad? Que es el representante de Azonadores. Él nos decía que casi la totalidad de las personas de hoteles, bares, restaurantes, discotecas, se puede decir que la totalidad están fuera. O sea, están fuera del empleo, están muchos de ellos, o la mayoría, en los planes fase. Hay mucha pesimismo en el sentido de si se podría o no reabrir. Usted sabe, Geraldino y Laura, que se abrió como una esperanza, ¿entiendes? Se abrió una esperanza, y en un momento determinado se pensó como que esto iba a caminar y que íbamos a ir en una escala ascendente hacia la mejoría. Pero como ustedes dijeron esta mañana, cuando hablaron ahí, Geraldino habló de distanciamiento, de la indisciplina de la gente, Laura habló de ciertos comportamientos hasta de clase media. Ha ocurrido, señores, que contrario a lo que pensábamos, que a esta altura íbamos a estar en una etapa donde parte de esa economía de bares, restaurantes, etcétera, etcétera, podía reabrir. Ahora nos encontramos un tema de choque, de que lo que hay que hacer es, al contrario, mantener el cierre, so pena entonces de que se disparen mucho más los casos de muerte, porque ya están ocurriendo 5, 30, 20 ayer. Es decir, es un tema
es un tema que si no entendemos, Geraldino y Laura, Pero, que no, pero, que no es que el presidente de la República sea Abinader o sea Danilo Medina, es que lo va a resolver. Y como ciudadanos no asumimos responsabilidad a esto. No hay forma de ponerle costo si no es así. Pepe, hay una responsabilidad también ciudadana, no solo de el presidente, el secretario de Salud Pública o fulano de tal, como nos gusta a nosotros, a los dominicanos. Pepe, hay una disposición del presidente Medina que extendía el programa FASE hasta el 15 de agosto, hasta el 16 de agosto. Él dijo que mientras estuviera en el gobierno se iba a mantener el programa FASE. Ahora queremos saber, ¿ustedes han conversado con el presidente electo sobre si se va a extender hasta diciembre como sugirió en ese discurso el presidente Medina? En esta conversación con el ministro de Trabajo, seleccionado, ¿verdad?, que se va a confirmar el 16, él nos dijo que una de las primeras medidas que iba a tomar, o que estaba ya discutiendo inclusive con el gabinete, con el presidente, era el referido a la extensión de esos planes, porque Geraldino, lamentablemente, que nosotros nos quejamos del alcance del plan, que consideramos que es muy bajo, ¿verdad?, los montos, pero en este momento quizá no nos queda más alternativa que apoyarnos en ese plan, porque es que no hay opción. Yo lo vi a ustedes hablando del tema de Estados Unidos y los $400 que semanal que decidieron. Es decir, parece que ni aquí ni en ninguna parte hay vía de mantener por lo menos, ¿verdad?, a flote los trabajadores que dependen de ingresos salariales, que no sea por la vía de subsidio de esta naturaleza. Entonces, ahí cuando hablamos con Miguel Decán, él precisamente nos decía que uno de los temas que había visto con el presidente era la posibilidad de extensión de los planes FASE. Como ellos están hablando de fusionar instituciones, como se ha dicho, y reencauzar el gasto, creo que es una buena oportunidad para que ese dinero entonces se utilice con estos fines. Don Pepe, el presidente electo Luis Abinader habló ayer de la ampliación de la cobertura universal de salud con la inclusión de unos 2 millones de ciudadanos adicionales a lo que parece será el régimen subsidiado, pero que podría incluir también a otros de los regímenes. Sin embargo, el tema salud en medio de esta pandemia ha tomado una relevancia mayor. ¿Han podido ustedes identificar alguna debilidad o algún punto que debería abordar el Consejo Nacional de Seguridad Social en el contexto de esta pandemia respecto a las coberturas de salud, a las coberturas que surgen en los casos de contagios de COVID e incluso en el tema de las pruebas? Usted lo dijo, Laura, esta mañana. A nosotros nos queda un régimen casi completo, contributivo subsidiado, que por supuesto ningún gobierno ha querido meterle el diente de frente a ese régimen, por lo mismo que usted analizaba. Ahí hay una dispersión de características en la composición de lo que es ese régimen, que es muy difícil en todas partes prácticamente entrarle. Sin embargo, en una pandemia como la que tenemos, en un tema de salud que prácticamente es urgente, por lo mismo que decía Geraldino, que en alguna forma el seguro gubernamental tiene algún nivel de prestigio, inclusive, convendría que eso que está planteando el presidente electo se matice básicamente en dirección a ese sector. Usted tiene los taxistas, por ejemplo, usted tiene los motoconchistas, usted tiene la gente que tiene una mesa fija en el mercado, usted tiene muchísimos sectores que caben perfectamente en ese sistema y que a posteriori, entonces, usted podría completar con ello lo que es un verdadero sistema de seguridad social, porque tenemos que entender, el presidente está hablando de salud, pero seguridad social significa protección a nivel de lo que es pensión y a nivel de lo que es riesgos laborales. Ahora, como mismo usted dice, Laura, en este momento quizá lo conveniente sea enfatizar
en el tema salud, y como esos sectores ya están identificados, ese tipo de trabajador, proceder a reintegrarlo a régimen de salud. Bueno, Perfecto. Pepe, te agradecemos que haya hablado con nosotros porque la situación en el país es difícil con respecto al empleo y los trabajos y los trabajadores. Y no solo los empleos y los trabajadores, sino las propias empresas. Gracias. Y Así nos es. mantendremos atentos, don Pepe, ese llamado a diálogo. Vamos a ver cómo eso fluye y qué soluciones pueden construirse desde todos los sectores ante una situación tan extraordinaria como la que estamos viviendo. Señores, pausamos, ¿verdad? Hacemos una pausa, enseguida regresamos.